la siguiente unidad, que tiene que ver con la gestión técnica y ambiental del proyecto. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver gestión de integración de proyectos, la gestión del conocimiento, cómo es el plan de desarrollo de software. Nosotros en la materia vemos el modelo SAS, ¿sí? Actividades para el análisis de requerimientos y diseño de la arquitectura, actividades de la programación, actividades de pruebas e implementación, actividades para el despliegue y el mantenimiento de la documentación. Bien, entonces, esta es la bibliografía que yo recomiendo. La verdad que a mí me vino muy bien este autor, así que se los recomiendo. Y nosotros para ver la parte de la unidad número 3, vamos a ver la gestión de integración y, como ya dijimos, la gestión de conocimiento. Para poder desarrollar justamente un proyecto, siempre tenemos que tener un plan de gestión para poder dirigir nuestro proyecto. Y esta fase se va a descomponer en 3 etapas. Tenemos la definición de los requerimientos, el análisis de riesgo y la preparación de la propuesta. Ya habíamos visto nosotros en la unidad 1, la fase 1, ¿sí? Donde hablaba de la planificación y lo demás. Sin embargo, cuando nosotros tenemos en la definición de la fase número 2, tenemos que definir cuál va a ser nuestro requerimiento siempre. Y para eso vamos a hacer vamos a ver la definición de lo que es un plan de gestión de proyecto. El plan de gestión para la dirección de un proyecto es un documento en donde va a describir cómo vamos a planificar, cómo vamos a ejecutar, cómo vamos a monitorear y cómo vamos a controlar el proyecto. En el plan, para que tenga éxito, siempre es importante, ¿sí?, que todo el equipo tenga una visión clara del alcance. Por eso siempre decimos que el alcance, ¿sí?, es importante, los objetivos y además cuáles van a ser las restricciones del proyecto. Dentro del plan de gestión para la dirección del proyecto existen diferentes áreas de conocimientos que ustedes van a tener que considerar. Entre ellas tenemos la gestión de la integración del proyecto y la gestión del conocimiento. Es muy importante. Cuando yo le decía que utilicemos tecnologías maduras para que después, cuando hagamos la asignación del recurso o el capital humano asignado a una determinada tarea, tiene que saber manejar esa tecnología, ¿sí? Por eso hablamos de la gestión del conocimiento dentro de los proyectos informáticos. Bueno, gestión de integración de proyecto. Es la coordinación, chicos, de todos los elementos de un proyecto. Es un todo coherente y sobre todo orientado al objetivo. Yo no puedo decir que me olvidé y que no lo tuve en cuenta, ¿sí? En la gestión aborda todas las tareas, todos los procesos necesarios para garantizar los diferentes componentes del proyecto, y tenemos que ver que además que esos proyectos se integren de manera adecuada para lograr los objetivos del proyecto. En la gestión de la integración del proyecto, nosotros vamos a utilizar herramientas como la gestión de un plan de proyecto, un plan de gestión de cambios y un plan de gestión de riesgos. Hay muchas herramientas y de acuerdo a la caracterización del proyecto que ustedes van a realizar, yo tengo modelos de planes de proyecto. Y también, obviamente, en clase vamos a ver cuáles son las herramientas de gestión de cambio y las herramientas de gestión de riesgos. La matriz de riesgo es una, por ejemplo. Y ahora va lo más importante también. ¿Cuál es la gestión del conocimiento dentro de los proyectos? La gestión del conocimiento es el proceso de crear, compartir, utilizar y gestionar el conocimiento y la información dentro de una organización. En un proyecto informático, la gestión del conocimiento es esencial para garantizar que el equipo tenga acceso a la información y al conocimiento para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva y eficiente.
En la gestión de conocimiento se utilizan herramientas técnicas como la creación de una base de conocimiento, la gestión de la información y la formación y capacitación del equipo. Siempre, chicos. Si ustedes no cuentan con un área de gestión del conocimiento en donde toda la organización o la empresa va a ayudar y va a poner a disposición todo ese conocimiento que es muy necesario a la hora de gestionar proyectos. ¿Ok? Y el plan de desarrollo del modelo de software. Creo que ustedes ya han visto este modelo un montón de veces, el modelo SAS, que en el proyecto es un plan de desarrollo de software, que es un documento que describe cómo se va a diseñar y se va a desarrollar y mantendrá un software. El modelo SAS es un modelo de negocio que se utiliza para el desarrollo de distribución de software. ¿Ok? Sigamos. Y ahora sí, ¿qué es un plan? Porque ya dijimos que es un documento. Es un plan, ¿qué es un plan de proyecto? Nosotros tenemos que entender que planificar es determinar qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, en qué tiempo y con qué recursos para cumplir el objetivo a la hora de planificar. Vuelvo a decir, planificar es determinar qué es lo que yo voy a hacer, qué tarea, quién lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer, con qué recursos para cumplimentar ese objetivo, ¿sí? El plan de proyecto es una herramienta principal, es la bitácora, que utiliza un gestor de proyecto para asegurar la consecución de los objetivos del proyecto. Planificar proyecto es, en definitiva, tenemos que lograr estructurar y describir todas las actividades, todas, chicos, las actividades requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta las responsabilidades, ¿sí? Los recursos requeridos en cantidad, en tipología y en experiencia. Que era lo que unos alumnos del otro día cuando hicimos un relevamiento, ellos me decían que a modo que cuando hicieron y diseñaron el sistema habían puesto que una actividad o la respuesta de un determinado proveedor iba a durar durante determinados días. Y después se dieron cuenta que además tenían que tipificar al proveedor porque en función del tipo de proveedor, todos los tiempos iban variando, ¿sí? Por eso hablaba mucho de la experiencia en la planificación de proyectos. Entonces, un plan de proyecto lo vamos a poder considerar cuando tenemos un mapa de ruta estructurado que establece todas las actividades que hay que hacer para alcanzar ese objetivo de negocio. Hay una identificación de los tiempos y los recursos tecnológicos y de negocios para completar el trabajo. Hay un mecanismo para monitorizar los avances, controlar el alcance y gestionar el proyecto para asegurar los resultados finales dentro del marco y el tiempo y el presupuesto que se está definido o relacionado con la actividad. Y hay un medio para comunicar los progresos y comprometer a los participantes del proyecto. ¿Sí? Son todos esos elementos que conforman a un plan de proyecto. Si no, no tenemos un plan de proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja justamente de tener un proyecto? Decisiones ad hoc, es difuso, es incierto, es desconocido, es desorganizado, no hay una orientación, no hay compromisos, no hay procedimientos, no hay control, responsabilidad, menor involucración, menor autonomía, departamentos estancos, si no tenemos un plan de proyecto. Si tenemos un plan de proyecto, tenemos definido todo, las actividades, la ruta, hay una mayor certeza, es conocido el resultado, es estructurado el conocimiento, está orientado hacia el resultado, existen compromisos porque se asignaron las responsabilidades, existen procedimientos, es controlado, hay responsabilidad, hay una mayor involucración, hay más autonomía, ¿sí?
porque yo voy a saber qué actividad tengo que hacer y en qué tiempo lo tengo que hacer y cuál es el recurso que yo tengo que obtener y cuál es el resultado que yo tengo que obtener y quién es la persona que me lo va a ver. Por eso hay más autonomía. No porque no haya un mapa, perdón, no porque haya un plan yo voy a tener más autonomía, no, porque yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer y voy a poder también saber cuáles van a ser mis tiempos. Y no hay departamentos estancos, porque yo voy a hacer una buena asignación de los recursos en función del manejo de los proyectos. ¿Ok? ¿Cuáles son los contenidos que tiene que tener un plan? Un plan de proyecto debe contener los elementos como los objetivos y los resultados que se esperan del proyecto, ¿sí? De manera que permita la evaluación del éxito o el fracaso del proyecto, tal como se ha descrito en la etapa número 1. Los hitos. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto los conceptos de los hitos? Los hitos principales del proyecto, coincidentes con los puntos de decisión, con los entregables, con la finalización de las etapas, etc. Una definición más detallada del hito se establece en lo que vamos a ver a siguiente. Los mecanismos del control, ¿sí? Del alcance del proyecto de una gestión de cambio, la involucración de los distintos agentes participantes del proyecto y sus roles, sus responsabilidades, la definición de las actividades del proyecto, es decir, toda la tarea o grupos de tareas en la que se componen los recursos necesarios, y el resultado o hito que debe obtenerse mediante esa realización de actividades, el calendario de trabajo con los tiempos de realización según la fecha de inicio y la fecha de finalización de cada una de la actividad, la organización y el equipo asignado al proyecto con una matriz de roles y responsabilidades de los diferentes hitos y actividades, un presupuesto de proyecto con las estimaciones de inversión y los costos y el presupuestado a partir del consumo de los recursos, una previsión de la evolución a lo largo de tiempo, la duración del proyecto y una previsión de los beneficios esperados, el sumario de las asunciones realizadas sobre los riesgos, ¿sí? Identificados previamente, porque uno cuando realiza un proyecto tenemos que identificar siempre riesgos. Y lo importante de la planificación y la identificación de los riesgos es después saber cómo se van a gestionar. La calidad de los trabajos realizados según los resultados funcionales y operacionales esperados y la definición de las condiciones y principios y la aceptación de los mismos, que era lo que decíamos acerca de la autonomía. Una vez que yo termine mi actividad, alguien tiene que hacer y saber si cumple o no con la calidad. También ya vimos el concepto de calidad. Entonces, una vez terminada la etapa número 2, vamos a la etapa de la planificación. Dentro de la planificación nosotros vamos a tener hitos, especificaciones del proyecto y actividades y tareas, distribución de trabajos y recursos necesarios y el calendario de hitos y actividades. Todo esto nosotros lo vamos a ver con los formularios en donde todas estas herramientas, chicos, se usan. Se hace la matriz de hitos y la matriz de hito, la de responsabilidad, de la especificación de la actividad y la tarea, la distribución de la carga de trabajo, todo, chicos, todo se hace dentro de la planificación del proyecto. ¿Ok? Y la pregunta que por lo general hago siempre es, ¿qué es un hito? Y el hito se descompone en las actividades y tareas que son necesarias para el cumplimiento de cada hito. Se establecen las dependencias y la secuencia de hitos. Desde el punto de vista de la planificación, insistimos de nuevo, el esquema lógico del trabajo nos conduce de los objetivos del cliente y del proyecto. Y a los hitos, ¿qué van a hacer? Son los estados intermedios por lo que pasa el proyecto para alcanzar el objetivo. ¿Está? Entonces nosotros tenemos los objetivos del cliente. Tenemos los hitos, que son los estados intermedios, ¿sí? ¿Y qué son? Y después tenemos justamente las actividades que justamente hay que cumplir para alcanzar el hito. Entonces nosotros cumplimos esta actividad, se cumple el hito y el hito va en función de los objetivos. También se establece el tipo de
hay una tarea y hay un recurso. El nivel de esfuerzo requerido para la realización de esa actividad. Y eso es muy importante porque cuando ustedes tienen un buen director de proyecto, ellos saben cuál va a ser el esfuerzo asociado a cada actividad. Y aquí se refiere a la estimación detallada de los recursos y perfiles, y era lo que yo les decía recién, la dedicación, y en función de eso se prepara el presupuesto de ejecución teórico o inicial. ¿Sí? Entonces, una vez que los hitos, las actividades y todos los recursos justamente y el esfuerzo requerido por esa actividad, recién se puede hacer un presupuesto teórico e inicial. Cosa que ustedes también tienen que hacer un presupuesto. El plan de hitos, ¿qué dijimos que era el plan de hitos? El plan de hitos, acuérdense que son los estados intermedios por lo que va a pasar el proyecto para alcanzar el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi seguimiento de proyecto? Y un seguimiento en los hitos es una herramienta muy importante. Los objetivos finales de un proyecto guían la definición de sus estados intermedios. ¿Sí? ¿Qué son los estados intermedios? Los hitos. Para ser efectivos, los hitos deben tener las siguientes características. Deben reflejar el qué y no el cómo lo voy a hacer. Deben ser fáciles de leer y entender para la dirección, deben ser puntos de decisión, deben ser concretos y medibles, deben ser relevantes y limitados en número, y debe ocurrir en periodos de tiempos manejables. Y además son dependientes con otro, porque recuerden que es la consecuencia, y por lo tanto, la consecuencia de los hitos hace que yo cumpla con los objetivos del proyecto. Por ejemplo, seleccionando los hitos que son disponibilidad del entorno de desarrollo de prueba, puede ser un hito, la aprobación de especificaciones de diseños, ya sea funcional o técnico, la aprobación de un prototipo, ¿sí? Recuerden, no son, deben reflejar qué y no cómo lo voy a hacer, ¿sí? Aprobación de prototipo, la aprobación del sistema de entorno de pruebas, aceptación en el entorno de producción, aprobación, ¿sí?, de la formación completa de los usuarios y la documentación técnica de operaciones del sistema, el arranque de una nueva plataforma de portal. Todo esto pueden ser ejemplos de hitos para un proyecto. Por ejemplo, esto está en la teoría. Estos hitos se pueden representar de la siguiente manera gráfica mediante la utilización, en este caso, del project, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros acá tenemos los hitos. Los hitos son los rombitos, ¿sí? Y por ejemplo, acá un hito es entorno de desarrollo de prueba disponible. Otro hito puede ser diseño funcional y gráfico aprobado. Otro hito, ¿sí?, puede ser el prototipo aprobado. Otro hito puede ser sistema aprobado y aceptado en el entorno de pruebas, ¿sí? Entonces yo a través del seguimiento de los hitos puedo ver cómo va avanzando mi proyecto. Eso es muy importante. La matriz de roles y responsabilidades. Habíamos dicho que uno de los elementos para saber que tengo una buena planificación es saber si tengo una matriz de roles y responsabilidades. La definición de los hitos en el proyecto debe ir acompañada de una definición de roles y la responsabilidad de cada uno de los mismos. La definición de los roles y responsabilidad implica designar para cada hito quién es el responsable de la ejecución, quién toma las decisiones, ya sea de manera individual o conjuntamente con otros, quién gestiona los recursos y quién controla el progreso del proyecto, quién debe ser informado. No es lo mismo quién debe ser consultado y quién debe participar. ¿Quién debe dar apoyo o dotar de infraestructura al equipo? ¿Sí? ¿Y quién asegura la calidad de los resultados? Esos son los elementos de una matriz de roles y responsabilidades. Una planificación de actividades dentro del proyecto tiene que ver con que nosotros primero tenemos que definir nosotros
ustedes como profesionales van a saber cuáles son las actividades y tareas en un proceso, que lo vienen haciendo muy bien desde el primer año, y eso va a derivar de la definición de los hitos del proyecto y por lo tanto, en este momento, nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Los hitos son situaciones, ¿sí? O productos o estadios de trabajo. Las actividades son acciones necesarias para alcanzar esos hitos. Y obviamente, como ustedes ya saben, las tareas son las acciones dentro de cada una de esas actividades. O sea que tenemos las tareas, tenemos las actividades y tenemos los hitos, ¿sí? Y dentro de esos hitos tenemos matrices y roles y de responsabilidad asignada a cada uno de los hitos. Bueno, la manera más conocida justamente de representar una matriz de actividades es el diagrama de Gantt, que va a mostrarnos el tiempo en el eje de la abscisa, mientras que cada línea del eje de ordenadas se dispone de todas las actividades que forman el proyecto. Creo que todos ya hemos visto un diagrama Gantt. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo de una matriz de ¿qué? De responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, en el análisis de requerimientos yo tengo un responsable, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo un responsable, tengo alguien que participa, tengo alguien que es informado, ¿sí? Tengo el recurso asociado, que es el analista programador. No tengo un gerente de proyecto relacionado a esto. Y además tengo quien va a ser informado, ¿sí? Acá, cuál es la duración y cuál es la unidad, ¿sí? Va a ser en 20 días. Y ahí hoy tienen un ejemplo justamente de una matriz y una del diseño de las actividades y la asignación de los roles, ¿sí? Y esto, si bien no lo vamos a ver específicamente así dentro de los formularios, pero lo vamos a ver en conjunto con otras herramientas. Todo, chicos, todo se escribe. Una vez detalladas las tareas a un nivel en que permite la distribución del trabajo, se establece la asignación de cada tarea a los distintos perfiles y a su dedicación estimada. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta el esfuerzo, la estimación de las capacidades de cada tipo de recurso, para cubrir cada una de las tareas y en caso de ser necesario, una misma tipología profesional planifica más de un recurso de una determinada tarea. Acá tenemos, por ejemplo, la estimación de dedicaciones requeridas, en este caso jornada hombre por cada una de las categorías. ¿Sí? Es muy parecido a lo que vimos recién. Y una de las mayores causas de la desviación en la gestión de proyectos es la incorrecta estimación inicial de los recursos para la realización de esas actividades. Entonces, es muy importante hacer una buena estimación. Se han escrito muchas reglas sobre la estimación de los tiempos y los recursos en los proyectos de tecnología de información. En este aspecto se debe considerar que no existe, a nuestro juicio, una receta mágica, ¿sí? Sobre todo en el aspecto más, y lo vamos a ver de manera general. Desafortunadamente, para ustedes que recién están iniciando, una parte importante para las capacidades de estimación se va adquiriendo con la experiencia, chicos. Cuando ustedes me preguntaban cómo se escribe, y hay que escribir proyecto, y hay que gerenciar proyecto, y ahí esa experiencia los va a ayudar un montón. Sin embargo, sí se puede efectuar una serie de recomendaciones que creemos que pueden ser útiles para la parte compleja. Y acá hay una recomendación para las estimaciones de los recursos y los tiempos en proyecto de informáticos, ¿sí? Todas las actividades que permitan completar un hito, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, si queremos desarrollar un hito, hay que tener en cuenta todas las actividades. Y al hacer la identificación de cada una de las actividades, ya vamos a poder relacionar el tipo de recurso
Existen resultados claros y observables para cada actividad. Cada hito no debería de componerse en más de 10 actividades. Cada actividad no debe tener más de 10 o 15. Y cada actividad no debería suponer más de 10 a 15 días hombres de trabajo, por ejemplo. Por eso las metodologías ágiles, cada uno de los ciclos no son de más de 2 semanas, ¿sí? Si no que una persona, bueno, y acá tiene las recomendaciones justamente para poder saber cómo se planifican, ¿sí? Planificar al mejor profesional para las tareas más complejas y si le sobra tiempo, asígnenle una más, ¿sí? Y hay algunas recomendaciones que le va a servir y la verdad que ayuda muchísimo. ¿Cómo la estimación de los costos? En los textos de ingeniería de sistema de información y las metodologías para cada tipo de proyecto, es posible encontrar modelos y guías para la estimación de los costos de los proyectos. Uno de los clásicos en ingeniería es la construcción de software y existen 7 modelos de estimación que se muestran en la siguiente tabla. Y acá tienen cómo vamos a estimar. La utilización de un modelo de algoritmo que da una estimación de un costo en función del número determinado de variables que influyen. El juicio experto con proyectos similares. Este es algo que siempre usamos un montón. El juicio en proyectos similares, que aprovecha la opinión de profesionales que han liderado proyectos similares. La analogía con otro proyecto parecido, que sea comparable con el que se plantea. La utilización de los recursos disponibles, en la cual se limita el costo de volumen y recursos a los que se dispone en cada etapa. El precio ganador, en el que se estiman los costos y no se realiza una función de la carga de trabajo, sino la condición del mercado y la competencia, ¿sí? La estimación global descendente, en la que se intenta fijar un costo general del proyecto a partir de una característica principal, ya sea por su tamaño, por su complejidad, dificultad técnica y calidad y fiabilidad. Y la estimación ascendente tiene que ver con la desagregación de las actividades, que es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer es necesario que hagamos y que tengamos la experiencia de hacer una desagregación y diseño e identificación y definición de actividades para saber después eh, cómo se hace. Normalmente para la estimación de costo en la fase de aprobación y definición, incluso en el nivel de planificación de hitos, se utilizan los 6 primeros. Sin embargo, para la estimación de curso en la planificación de actividad en la parte operativa, el método es justamente el que dijimos que nosotros vamos a hacer en clase, que es el último, la estimación ascendente. Eh, bien. Bueno, acá hay estimaciones, actividades para la programación, actividades para la prueba de implementación y la gestión sostenible. Esto ya lo vamos a ver bien nosotros en la práctica, que es un plan de hito, que es una matriz de roles, pero es necesario que vean el concepto, ¿sí? Y esa sería toda la unidad número 3. Después todo el otro concepto ya lo vamos a ver en la práctica, chicos. ¿Ok? Bueno, me pasé por 2 minutos, no hay problema. Una ¿Algo más más? asistencia, profe. Ay, sí, por favor, por favor.